Hola, hola, hola gente maravillosa de mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí súper emocionada de estar un día más con ustedes. Y hoy tengo un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a revivir un momento muy especial. Prepárense para un viaje en el tiempo, un poquito de nostalgia y sobre todo, una historia que me toca el corazón. ¿Listos para descubrir qué les tengo preparado? Pues agárrense fuerte porque hoy vamos a hablar de un osito de peluche. Sí, un osito de peluche. Pero no cualquier osito. Vamos a desentrañar la historia detrás de un osito que tuvo un papel muy importante en mi primer encuentro con alguien especial. Así es. Hoy vamos a hablar de cómo un simple osito de peluche, que aparentemente es solo un juguete, puede tener un significado tan profundo y convertirse en un símbolo de un recuerdo inolvidable. Y no solo eso, también les voy a contar cómo este osito nos transporta, a Demet y a mí, a ese primer momento, reviviendo la magia y la emoción de ese día. Antes de que sigamos, si son nuevos por aquí, bienvenidos. Me llamo y este es mi canal donde compartimos historias, experiencias y un poquito de mi vida. Si les gusta lo que ven, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y así nos acompañan en todas nuestras aventuras. Ya somos una gran familia, y me encantaría que ustedes también fueran parte de ella. Así que sin más preámbulos empecemos con la historia de este osito. Todo comenzó hace ya varios años. Recuerdo perfectamente la emoción y los nervios que sentía. Era mi primer encuentro con Demet y la verdad, estaba hecha un manojo de nervios. Teníamos muchísimas ganas de conocernos y para serles sincera, estaba buscando el regalo perfecto. Quería algo que fuera significativo, que representara mi cariño y que, de alguna manera, lo acompañara en ese momento especial. Asterisco asterisco la búsqueda del regalo perfecto, un viaje por tiendas y emociones asterisco asterisco. La búsqueda del regalo perfecto no fue tarea fácil. Recuerdo haber recorrido innumerables tiendas, desde las más pequeñas y acogedoras hasta las grandes cadenas comerciales. Cada lugar ofrecía una variedad infinita de opciones, flores, chocolates, libros, gadgets. Pero nada parecía resonar conmigo. Quería algo único, algo que expresara mis sentimientos de una manera que las palabras no pudieran. Recuerdo haber pasado horas en librerías, hojeando libros de poesía, pensando en frases que pudieran transmitir mi admiración y cariño. Pero al final sentía que un libro, por más hermoso que fuera, no era lo suficientemente personal. Luego consideré la opción de las flores. Un ramo de rosas rojas tal vez, para simbolizar el amor y la pasión. Pero sentía que era un gesto demasiado común, algo que no reflejaba la singularidad de nuestra situación. Los chocolates también estuvieron en mi lista de posibles regalos. Un surtido de bombones finos con diferentes sabores y texturas podría ser una buena opción. Pero al final pensé que los chocolates, por deliciosos que fueran, se consumirían rápidamente y el gesto quedaría en el olvido. La verdad, la presión por encontrar el regalo perfecto era abrumadora. Quería causar una buena impresión, demostrarle a Demet que lo valoraba y que me importaba. Quería que este primer encuentro fuera inolvidable, y el regalo que eligiera jugaría un papel importante en ello. La desesperación comenzaba a apoderarse de mí. Ya casi estaba a punto de rendirme y conformarme con algo genérico cuando, de repente, lo vi. Asterisco asterisco el encuentro en la tienda, el osito y el flechazo asterisco asterisco. En una pequeña tienda de regalos entre montañas de peluches, un osito de peluche con un lazo azul y una sonrisa enorme, me hizo un guiño. Fue amor a primera vista. Tenía algo especial, una ternura y una calidez que me conquistaron al instante. La tienda era un pequeño oasis de ternura. Estaba repleta de juguetes de peluche de todo tipo, osos, conejos, perros, gatos. Cada uno con su propia personalidad y encanto. Pero entre todos ellos, el osito destacaba. Su pelaje suave y brillante invitaba a ser acariciado. Sus ojos grandes y expresivos parecían mirarme directamente como si supiera lo que estaba sintiendo. El lazo azul, elegantemente anudado alrededor de su cuello, le daba un toque de distinción y sofisticación. Me acerqué lentamente, cautivada por su encanto. Lo tomé en mis manos y lo sentí en mi pecho. Era increíblemente suave y tierno. En ese momento sentí una conexión instantánea, como si el osito estuviera hecho para mí.
Mientras lo observaba, imaginé el momento en que Demet lo recibiría. Visualicé su rostro, la sonrisa que seguramente le dibujaría, y supe que ese era el regalo. No era solo un osito. Era una promesa de cariño, un abrazo simbólico y un recordatorio de ese día tan especial. En ese momento el mundo a mi alrededor se detuvo. Todas mis dudas y preocupaciones desaparecieron. Solo existía el osito y la emoción que me provocaba. Sabía, en lo más profundo de mi corazón, que había encontrado el regalo perfecto. Asterisco asterisco preparativos y expectativas, el día señalado asterisco asterisco. El día llegó. Estaba temblando por dentro, pero intenté mantener la calma. Había planeado cada detalle del encuentro, el lugar, la hora, la conversación. Quería que todo fuera perfecto, que Demet se sintiera cómodo y a gusto. La elección del lugar fue crucial. Quería un ambiente romántico y tranquilo, un lugar donde pudiéramos conversar y conocernos mejor. Después de considerar varias opciones, decidí que el parque sería el lugar ideal. El parque era un lugar mágico con árboles frondosos, senderos sinuosos y un lago tranquilo. Era un lugar perfecto para pasear, conversar y disfrutar de la naturaleza. Además, me recordaba a las películas románticas que tanto me gustaban. La hora del encuentro también fue importante. Quería que fuera un momento especial, ni demasiado temprano ni demasiado tarde. Opté por la tarde cuando el sol comenzaba a declinar y la luz se volvía dorada y suave. La preparación para el encuentro fue intensa. Me preocupé por mi apariencia, eligiendo cuidadosamente mi ropa y peinado. Quería verme lo mejor posible, pero sin parecer que estaba esforzándome demasiado. Quería que Demet me viera tal como soy, natural y auténtica. Pero por encima de todo, me preparé mentalmente. Repasé mentalmente los temas de conversación, intentando anticipar sus intereses y preguntas. Quería mostrarme segura de mí misma, interesante y divertida. Estaba lista para el encuentro, pero los nervios seguían presentes. La anticipación me hacía sentir una mezcla de emoción y ansiedad. Esperaba con ansias este momento, pero también temía que algo saliera mal. Asterisco asterisco el encuentro, magia bajo la sombra de un árbol asterisco asterisco. Nos encontramos en el parque, bajo la sombra de un árbol frondoso. El ambiente era perfecto. El sol filtrándose entre las hojas, el sonido de los pájaros. Todo parecía sacado de una película romántica. Desde el primer momento sentí una conexión especial con Demet. Su sonrisa, su mirada, su voz. Todo me cautivó. Me sentí cómoda y a gusto como si lo conociera de toda la vida. La conversación fluyó de manera natural y espontánea. Hablamos de nuestros intereses, nuestros sueños, nuestras experiencias. Reímos, bromeamos y nos conocimos mejor. Después de un rato de plática, que recuerdo con mucho cariño, llegó el momento de entregarle el osito. Saqué la bolsa de papel con un nudo en la garganta y se lo di. Recuerdo su mirada de sorpresa, su sonrisa que se ensanchó aún más y ese brillo en sus ojos que me hizo suspirar. El momento de entregar el regalo fue mágico. Demet abrió la bolsa con curiosidad, y al ver el osito su rostro se iluminó. Sus ojos se abrieron de sorpresa, y su sonrisa se extendió de oreja a oreja. Lo abrazó, lo apretó contra su pecho y me dijo que era el mejor regalo que había recibido. Ahí, en ese instante supe que había elegido el regalo perfecto. Sentí una felicidad inmensa. Ver su alegría, saber que el osito le gustaba tanto, me llenó de una alegría que no puedo describir con palabras. Asterisco asterisco el osito, un símbolo de amor y recuerdos asterisco asterisco. Y así, el osito de peluche se convirtió en algo más que un simple juguete. Se convirtió en un símbolo, en un recuerdo tangible de ese primer encuentro, de la emoción y de la promesa de un futuro juntos. A lo largo de los años, el osito ha sido testigo de muchos momentos importantes en nuestra relación. Ha estado presente en momentos de alegría, de tristeza, de celebración. Siempre ha estado ahí como un compañero fiel, recordándonos la importancia de esos pequeños detalles que hacen grande una relación. El osito ha sido nuestro confidente, nuestro testigo silencioso. Ha estado presente en nuestras risas, en nuestras lágrimas, en nuestros abrazos. Ha presenciado nuestros triunfos y nuestros desafíos. Cada vez que lo vemos volvemos a ese día,
a ese parque, a ese primer instante en el que supimos que había algo especial entre nosotros. Es como si el osito tuviera el poder de transportarnos en el tiempo, de revivir la magia de ese primer encuentro. Asterisco asterisco un compañero en tiempos difíciles, fortaleza y consuelo asterisco asterisco. Y no les voy a mentir, a veces, cuando estamos en momentos difíciles, cuando la vida nos pone a prueba, recurrimos al osito. Lo abrazamos, lo acariciamos y en ese abrazo encontramos consuelo y fortaleza. Nos recuerda que hemos superado muchas cosas juntos, que nuestro amor es fuerte y que, pase lo que pase, siempre estaremos el uno para el otro. En los momentos de tristeza, el osito ha sido nuestro refugio. Lo abrazamos con fuerza, buscando consuelo en su suavidad y en la promesa de un futuro mejor. En los momentos de incertidumbre, el osito nos ha recordado la importancia de confiar en nosotros mismos y en nuestro amor. Nos ha dado la fuerza para seguir adelante, para superar los obstáculos y para alcanzar nuestros sueños. Asterisco asterisco reviviendo el primer encuentro, un viaje en el tiempo asterisco asterisco. Hace poco Demet y yo decidimos hacer algo especial. Quisimos revivir ese primer encuentro. Volvimos al parque donde nos conocimos y llevamos el osito con nosotros. Caminamos por el mismo camino, nos sentamos bajo el mismo árbol y por un momento sentimos que el tiempo se había detenido. Revivir ese momento fue una experiencia emocionante y conmovedora. Al volver al parque los recuerdos volvieron a fluir, trayendo consigo la magia y la emoción de ese primer día. Le contamos al osito todas las cosas que habían pasado desde ese primer día, los logros, los sueños cumplidos, las metas que aún nos faltan por alcanzar. Le agradecimos por ser nuestro guardián de recuerdos, por ser el testigo de nuestra historia de amor. En ese momento sentí una emoción muy fuerte. Pensé en todo lo que habíamos vivido juntos, en los retos que habíamos superado, en el amor que nos unía. Y me di cuenta de que el osito era mucho más que un simple objeto. Era un tesoro, un símbolo de nuestro amor, de nuestra historia y de la promesa de un futuro lleno de felicidad. Ese día, el osito fue el centro de nuestra atención. Le hablamos, le contamos secretos, le compartimos nuestras esperanzas y nuestros sueños. Fue como si el osito fuera un miembro más de nuestra familia, un amigo fiel que siempre está presente. Asterisco asterisco, ¿qué hace al osito tan especial? La conexión emocional asterisco asterisco. Pero, ¿qué hace a este osito tan especial? ¿Por qué es diferente a otros peluches? La respuesta, creo, radica en la conexión emocional. No es solo el osito en sí, es la historia que hay detrás, el significado que le hemos dado, los recuerdos que evoca. Es la forma en que nos hace sentir, la nostalgia que despierta, el amor que representa. El osito no es solo un objeto. Es un símbolo de amor, de amistad, de compromiso. Representa el inicio de una hermosa historia, un amor que ha crecido y se ha fortalecido con el paso del tiempo. El osito es un recordatorio constante de que los pequeños detalles son importantes. Es un símbolo de la importancia de los gestos, de las palabras, de las acciones que hacen que una relación sea especial. Asterisco asterisco la magia de las cosas simples, un tesoro en el corazón asterisco asterisco. Y esa, amigos, es la magia de las cosas simples. A veces los objetos más pequeños pueden tener un valor incalculable, porque están llenos de significado, de emociones y de recuerdos. El osito de peluche es un claro ejemplo de ello. Es un recordatorio constante de que el amor, la conexión y los pequeños gestos pueden marcar la diferencia en nuestras vidas. El osito nos enseña que no necesitamos grandes cosas para ser felices. La felicidad se encuentra en los pequeños detalles, en las experiencias compartidas, en el amor que sentimos el uno por el otro. El osito nos recuerda que el tiempo es valioso. Cada momento compartido es un tesoro que debemos atesorar. Cada recuerdo es una joya que debemos guardar en nuestro corazón. Y ahora, cada vez que veo el osito, no solo me acuerdo de Demet, sino también de todos los recuerdos que hemos construido juntos. Es como tener un pequeño tesoro que puedo abrazar cada vez que quiero recordar esos momentos tan especiales. Asterisco asterisco un tesoro de recuerdos, un viaje a la felicidad asterisco asterisco. Es increíble cómo algo tan simple como un osito de peluche puede desencadenar tantas emociones y recuerdos, ¿verdad? Espero que mi historia les haya gustado, que los haya inspirado a valorar los pequeños detalles y a guardar con cariño aquellos objetos que tienen un significado especial para ustedes. El osito es mucho más que un peluche.
Es un compañero, un confidente, un testigo silencioso. Es un símbolo de amor, de alegría, de felicidad. El osito es un tesoro que guardamos en nuestro corazón. Es un recordatorio constante de la importancia del amor, de la amistad, de la conexión. Asterisco asterisco invitación a compartir tus historias y recuerdos asterisco asterisco. Así que, ¿tienen ustedes un objeto especial que les recuerde a alguien o a un momento importante de sus vidas? Me encantaría leerlos en los comentarios. Cuéntenme sus historias, compartan sus recuerdos. Me encanta conectar con ustedes y conocer sus experiencias. Me gustaría saber qué objetos son especiales para ustedes y por qué. ¿Qué significado tienen? ¿Qué recuerdos evocan? Me gustaría saber si tienen un objeto que les recuerde a un ser querido. ¿Qué tipo de objeto es? ¿Qué los hace especiales? Me gustaría saber si tienen un objeto que les recuerde a un momento importante de sus vidas. ¿Qué tipo de objeto es? ¿Qué los hace especiales? Me encantaría leer sus historias y conocer sus experiencias. Me encanta conectar con ustedes y conocer sus perspectivas. Asterisco asterisco cierre y despedida, agradecimiento y promesa de futuro asterisco asterisco. Y como siempre no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ninguno de mis vídeos. Quiero agradecerles por compartir este momento conmigo. Por tomarse el tiempo de escuchar mi historia y de conectarse con mis iones. Quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad. Por apoyarme, por animarme y por inspirarme. Quiero agradecerles por ser ustedes mismos, por ser auténticos y por compartir su vida conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.